El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad. Estamos en el Coffee Break, un podcast del Economista. Mi nombre es Gerardo Hernández y estoy junto a Felipe Morales Fredes. Vamos a compartir la plática de hoy. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Gerardo. Es un enorme gusto para mí poder compartir micrófonos nuevamente y gracias a todas las personas que nos escuchan. Y los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos un tema súper interesante. No necesitan tener una calculadora a mano o saber las tablas de multiplicar, pero sí vamos a hablar sobre datos y los datos del mercado laboral. ¿Por qué son importantes y qué nos muestran? Oye, qué bueno que mencionas lo de la calculadora y las tablas de multiplicar porque ya me había asustado. Es increíble hasta dónde puede llegar uno sin saberse las tablas, de verdad. Pero no, en serio, los datos son muy buenos. Creo que son muy interesantes y nos ayudan a entender el mercado laboral. Y bueno, para hablar del tema nos acompaña Sofía Ramírez. Ella es directora general de la organización México ¿Cómo vamos? Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Gerardo y Felipe, y a todo el equipo del podcast. Estoy muy emocionada de participar en este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos, Sofía. Oye, pues tenemos una dinámica y nos gustaría que nos acompañaras en este episodio contándonos antes de iniciar de lleno con el tema. ¿Cuál fue tu primer empleo? Ay, esa es una gran pregunta, porque además depende mucho cuándo empiezas a contarlo. Pero yo lo cuento, mi primer empleo donde me pagaban un salario mínimo contestando teléfonos en una empresa de estudios de mercado, en la que rápidamente pasé a ser pues la que entrevistaba cuando se caía el estudio, pero para que no se sintieran mal los que habían ido. A después ser la que atendía al cliente y le decía que si quería más café. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria porque empezar a recibir dinero por tu tiempo y por tu esfuerzo es algo que creo que todo el mundo debería atesorar en su corazón. Sí, oye, y era en un momento donde o sea, decir salario mínimo hoy no es lo mismo que decir salario mínimo en aquel entonces, ¿no? Te puedo decir el monto exacto de mi primer pago y era de 1,254 pesos. ¿Para cuántos gansitos te alcanzaba? Mira, esa es una discusión distinta. Exacto. Porque creo que es una mala métrica, pero exacto. Pero sí, o sea, eran otros tiempos. Por supuesto, o sea, yo te estoy hablando que esto ocurrió como en el 97, una cosa por el estilo. Entonces, sí traíamos ya muy deteriorado el poder adquisitivo al salario mínimo y ya que empezamos por allí, pues sí recordarles a todos que aunque escuchamos de repente que ya el salario mínimo está llegando a niveles tope, pues la verdad es que el objetivo del salario mínimo era que la gente pudiera comprar la canasta básica mínima. Y en ese sentido, pues el máximo pico en el poder adquisitivo se alcanzó en 1977. Todo lo que vino después fue deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. Entonces, para los 90, que yo ya ganaba el salario mínimo, pues ya estábamos en el piso. Claramente no era el equiparable a lo que tenían los 70 y tampoco a lo que tenemos ahora, que ya vamos como en el poder adquisitivo de 1982. Sí, por ahí vamos. Por lo menos ya avanzamos 6 años, 5 años, ¿no? En ese poder adquisitivo. Muy importante. Sí. Oye, Sofía, y entrando ya de lleno al tema, ¿por qué es importante conocer los datos del mercado laboral? Nosotros como periodistas especializados, obviamente es parte de nuestra rutina mensual los datos del empleo, pero ¿por qué es importante que la gente le preste atención a esos datos? Mira, sin duda es además algo que suena como súper lejano a nosotras. En México, ¿cómo vamos? Buscamos siempre que la gente se interese por datos económicos y creo que un poco en paradigma cultural nos ha permitido que cada vez más gente esté abierta a hablar de esto. Pero de entrada, si sabemos cuántas personas hay en México, pues tendríamos que saber cuántas personas están en edad de trabajar, ¿no? Y creo que ese es un primer gran dato que nos pone de frente a qué tipo de país estamos, qué tipo de país estamos trabajando, viviendo, creciendo y demás. Recordemos que somos como entre 126 y 130 millones de personas. Hay 60 millones de personas que están en edad de trabajar, es decir, que tienen 15 años o más. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estar trabajando. Hay quienes están estudiando, hay personas que están enfermas, hay personas adultas mayores que ya tampoco tendrían que seguir chambeando. Entonces, creo que eso nos da una primera dimensión. 60 millones de personas
que están en este grupo que tendría o podría estar trabajando y que está haciéndolo o buscando trabajo. Hay otro grupo de personas en ese grupo etario que no está trabajando, pero digamos, ahorita nos vamos a enfocar entre quienes o trabajan o tienen un empleo, y de esos 60 millones de personas hay 58 más o menos, números redondos, que sí tienen un empleo. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que de esos 130 pues se disminuye prácticamente a la mitad, y luego hay un cachito que está buscando trabajo, pero no tiene trabajo. Estos 2 millones de personas, dependiendo ahí el mes en el que consultes, pero tiene 58 millones de personas que están trabajando activamente a cambio de un salario, porque ahí entra la otra definición. Hay muchas mujeres que no están trabajando en el mercado laboral, pero sí están trabajando en su casa. Sí, claro. Sí, es una mezcla de cifras, porque es incluso a nivel cultural, ¿no? No es que me dedico al hogar, pero ya en los últimos años hay un esfuerzo muy grande por reconocer que ese trabajo no remunerado pues también equivale a un trabajo, y muchas veces más que las horas dedicadas a un trabajo remunerado, ¿no? No, y tan importante es que el INEGI ya le puso pesos y centavos. O sea, hay indicadores que nos dicen que la economía sería 25% más grande, más o menos, si pudiéramos asignarle ese valor al trabajo no remunerado de hombres y mujeres. De esos 25 puntos del PIB, pues más o menos estamos diciendo que 20 son de mujeres, 5, 6, dependiendo también el año de medición, son de hombres, pero efectivamente te habla mucho de los roles culturales y de la asignación del trabajo no remunerado en la casa, ¿no? Claro, claro. Oye, Sofía, y eso me llama mucho la atención porque tenemos una población que no busca empleo, pero tampoco trabaja, que básicamente la población no económicamente activa, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto nos muestra, por ejemplo, ese potencial que México no está aprovechando? Pues mira, yo te diría, es difícil decir que no lo está aprovechando, porque alguien tiene que hacer toda la chamba de la gente que trabaja sin recibir un salario a cambio. Lo que muchas veces escuchamos, y es una interpretación que me parece que es muy acertada, es que es una suerte de subsidio que las familias le hacen a la economía de un país, porque si no hicieran el trabajo de crianza o de cocinar o de lavar la ropa, las personas que lo hacen, que generalmente son mujeres, pues habría que pagarle a alguien porque lo hiciera. Entonces, al final del día estás subsidiando al Estado. Lo mismo pasa con el cuidado de enfermos, ancianas, toda esta chamba, pues realmente habría que darle un valor social de manera más importante. De ahí que sea también importante este cambio de paradigma de decir las transferencias que se dan para el cuidado de tus enfermos, de tus ancianos, de tus niños, ¿no? Pues sea valorado como tal y no se diga, están regalando dinero público. Claro, creo que parte del problema está en que tenemos muy poco dinero público y muchas carencias. Entonces siempre hay que priorizar a qué le dedicamos ese dinero, pero al final del día el potencial de bienestar sí se incluye dentro de todo este trabajo no remunerado. Y nos muestra la importancia, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que está pendiente. Sin duda, y que además está durmiendo el sueño de los justos desde noviembre de 2020. Sí, que pareciera que fuera una buena intención de principios de sexenio y luego se quedara ahí. Sí, porque, y aparte, volviendo a un tema de la importancia creo que de las cifras de empleo, es porque finalmente, salvo algunas personas que pueden no hacerlo, pues la gran mayoría necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, remunerado o no remunerado, ¿no? Pero en el sentido de ahí que la gente sí necesita prestar atención a esas cifras de empleo, ¿no? Y sobre todo la gente más joven. O sea, claro. yo escucho muchas veces y de verdad me da un poco de coraje cuando dicen es que la generación de cristal, estos jóvenes que ya no quieren trabajar, que quieren todo resuelto y en la boca. Hay, por supuesto, una confluencia de haber crecido en un mundo de la inmediatez y las redes sociales, pero ese es un fragmento de la realidad de estas juventudes que también compartimos quienes ya no estamos tan jóvenes y vivimos aquí. ¿Cuántas horas hemos perdido en redes sociales dándole scroll? Pero hay otra parte que me parece muy importante que tiene que ver con las brechas salariales de las juventudes. Hay varios elementos que nos permiten identificar en dónde están las brechas. Una, por supuesto, es el sexo. Si eres una mujer, vas a ganar entre 15 y 20% menos, no importa qué empleo. Ya me podrán discutir, es que no es para la misma posición. No, pero eso tiene que ver con, digamos, el piso pegajoso y el techo de cristal que podemos abordar después. Luego viene la parte de tu etnicidad. Está muy documentado por el INEGI en encuestas bianuales, o sea, que hace cada 2 años.
sobre cuánto ganan los hogares de personas que se autoidentifican como personas indígenas o que hablan algún lenguaje indígena. Ahí también las brechas son brutales, no solamente del grupo, de ese grupo poblacional, sino incluso dentro del grupo poblacional, entre hombres y mujeres, las brechas todavía son mayores. Y luego viene un tercer elemento que quiero yo abordar ahorita, que tiene que ver con la educación. La educación es uno todavía de los grandes elementos que marcan cuánto dinero vas a ganar prácticamente el resto de tu vida. ¿Qué problema estamos enfrentando hoy día con la juventud? Entre otras cosas, que son jóvenes muy estudiados, porque la generación de 20 a 30 años es la generación de mexicanas y mexicanos que más años de educación formal ha acumulado en toda la historia. Ya más chavitos entramos en el rollo de la pandemia y tenemos un rezago educativo, pero esta juventud de 20 a 30 años es la generación más educada del país y sin embargo las juventudes están enfrentando un mercado laboral donde se les paga menos por más años de educación. Entonces es un poco contrario a la intuición que te dicen, tú estudia y vas a tener un buen trabajo. Estudias, llegas al mercado laboral y resulta que no estamos premiando ese talento en las generaciones jóvenes y por supuesto con ese capital humano acumulado pues dicen no, yo no entro a trabajar. Claro. Se termina convirtiendo en un desincentivo muchas veces, ¿no? Totalmente. Oye, Sofía, y en este sentido, retornando un poco al tema de datos, ¿cuáles consideras que son como esos indicadores, no? Porque tenemos muchos indicadores en el mercado laboral, pero ¿cuáles son como esos indicadores a los que como ciudadano le debo prestar atención? Claro, a ver, yo empezaría por pensar dónde estoy parada yo como persona para entender cuáles son los indicadores que me impactan. ¿Qué tipo de estudios tengo? ¿En qué tipo de entorno me desempeño? Creo que los indicadores más relevantes para cada persona son a partir de su propia inmediatez, pero el darte cuenta que tu situación no es tuya, sino que perteneces a una situación con componentes sistémicos, retos y oportunidades de las dos, dentro de ese contexto te puede ayudar. Eso es a qué tenemos que echarle ojo como personas. Ahora, como ciudadanos o ciudadanas interesadas en el quehacer nacional, yo les diría, hay que voltear a ver, sin duda, el desempleo, importante, es un indicador relevante, pero no solamente el dato del 2-3% que de repente nos dicen, es que estamos en las tasas de desempleo más bajas a nivel internacional. Cierto, pero hay que voltear a ver dos cosas. ¿Cuántas personas están desmotivadas de estar buscando trabajo y no lo están haciendo? Y segundo, el subempleo. Yo le pongo mucha atención al subempleo porque quiere decir que hay una precarización de la calidad del empleo y también de la cantidad del empleo. Subempleo quiere decir que tienes más horas disponibles para trabajar, que quisieras trabajar y no te están contratando, porque ahí son banderas rojas que nos dicen, pues tal vez no estamos generando las capacidades que se necesitan para el mercado laboral. Tal vez el empleo no está llegando donde están las personas. Y la solución, pues ya lo hemos visto después de Ciudad Juárez y de Cancún y todos estos polos de desarrollo donde hay mucha migración que llega a trabajar ahí, pues no es necesariamente la panacea, porque rompes las redes familiares, la cohesión social, se generan polos de desarrollo muy desigual y también con mucha violencia, que al final, pues no es lo que quieres. Si tú quieres crecimiento, quieres que haya prosperidad y una fuente de prosperidad sin duda es la calidad del empleo. Sí. Y fíjate que hablando de calidad de empleo, me gustaría vincularlo. Hay un tema interesante y nosotros lo hemos platicado en los últimos meses también. Parte de la Agenda 2030 de la ONU con este tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 8 en particular es el trabajo decente, ¿no? Y nosotros hicimos hace unos meses atrás un ejercicio de esto es el trabajo decente, ¿no? Considerado acceso a la seguridad social, salario digno, todos los elementos que conforman ese trabajo decente. Y precisamente lo comparamos con la data que estaba disponible para poder decir, ok, sí estamos en camino de mejorar o no mejorar, porque finalmente es un compromiso de todos los países que conforman la ONU, ¿no? Pero ¿cómo ves tú precisamente a la luz de la data este tema y por qué son importantes estos datos precisamente cuando el mundo está presionando para que tengamos trabajo decente, ¿no? Sí, entiendo lo que dices. O sea, por un lado dices, vamos a tirarle buena ondita al trabajador y a la trabajadora, pero por otro lado, pues quieres más productividad, más competitividad, más competencia, ¿no? No hay vacantes para todos, para los mejores puestos. Y tienes esta parte que no se llega a ocupar, digamos, de manera
práctica hasta que no es evidente, que son todas las competencias suaves. Sí, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la escucha activa, o sea, ponerte enfrente del otro y decir, quiero entender cuál es tu problema para resolverlo de manera conjunta. Pues obviamente, entre más grande es la planta, pues más difícil es que el gerente de la planta ponga atención a eso. Entonces, no es fácil el reto porque tienes una realidad de mucha competencia, de mucha demanda por ganar, ¿no? Si tienes 5 lugares, pues tienes que llegar antes que el sexto para llegar antes y dejas a todos atrás. Entonces, sí hay una poca... mucha digamos, contraintuición de lo que nos enseñan por un lado en la escuela, a hacer comunidad, a limpiar la calle, en la parte de la realidad de un mercado laboral con tanta competencia. Entonces, es difícil hablar de un entorno inclusivo y sostenible, de empleo y trabajo decente para todos, si al momento de querer implementar, por ejemplo, más días de descanso, pues te das cuenta que hay distintas necesidades por industria, ¿no? Sí, claro. Que tienes las manufacturas, que en general son grandes plantas, donde podrías decir, bueno, las manufacturas, si hacemos un esquema de implementación donde se reduzca la jornada de, digamos, regular de 48 a 40 horas, pero lo hacemos progresivo, como lo hicieron con las pensiones a lo largo de 8 años y ya está. Pero volteas a ver los servicios, que son pues el grueso de la economía mexicana, el 60% del PIB son los servicios, y te das cuenta, que ahí tienes también muchísimas personas que trabajan más de 40 horas, pero además, son informales. Es decir, tienen un empleo donde no hay un vínculo formalmente reconocido. ¿Qué haces con eso? Pues lo que vas a hacer por lo pronto es desincentivar la formalización. Y ojo también, la formalidad no es ¿eres formal o eres informal? No, es progresiva. Eres formal ante el IMSS, pero ante el SAT, pero ante la autoridad local, ante Protección Civil. Y son muchos costos. Y algo que no hemos logrado identificar es cómo hacer realmente que esta formalización de la economía y por lo tanto del empleo pueda darse de manera progresiva. Y creo que ahí tenemos un reto mayúsculo para quien llegue a la próxima administración, porque lo más probable es que sea una mujer de las 3 opciones y la verdad es que uno de los grandes pendientes con las mujeres es justamente entre los roles asignados al sexo femenino, digamos de manera social, junto con este mercado informal que por un lado te da flexibilidad, pero por otro lado tiene la mitad de la paga y 1/3 de la productividad y por lo tanto no tiene mucho futuro, ya olvídate el ahorro para el retiro, pues la verdad es que sí hay ahí un reto, pero también un compromiso que tendría que haber de por medio de voltear a ver cómo le hacemos para que el objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible pues realmente empiece a ser una realidad. Sí. ¿No? Y fíjate que me gustó que lo vincularas al tema de la jornada laboral, de la reforma, del intento de reforma de jornada laboral, porque la data pues respalda las decisiones obviamente de las empresas, ¿no? Y lo que decías finalmente de este tema del peso de la industria de servicios, del sector servicios en el país, y que no es tan sencillo, cuando ves los datos, no es tan sencillo cómo aplicas una reforma general, porque aparte, si consideras que pues hay casi 32 millones de personas que trabajan en la economía informal, generalmente ellos quedan excluidos de cualquier reforma laboral. O sea, se podrán beneficiar de algún paraguas, de efecto paraguas prácticamente de alguna reforma, pero no son los sujetos beneficiarios inmediatos de esa reforma porque simplemente no tienen un empleo formal, ¿no? Entonces, ahí es muy importante esa data para pesar una decisión, porque sí, yo recuerdo en la discusión más álgida de noviembre, por ejemplo, había legisladores que decían, no, es que tiene que entrar y aplicarse de manera inmediata al día siguiente de la publicación en el diario oficial. Y uno dice, pero ¿cómo, no? ¿Cómo una empresa cambia turnos? ¿Cómo? Y es bien importante esa parte, me gusta lo que mencionas y todos esos que están en la economía informal, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Porque finalmente ellos van a seguir trabajando las horas que ya trabajan. Claro, ¿no? y me preguntan hace rato del primer empleo. No fue mi primer empleo, pero cuando estaba estudiando, pues también le entré a la mesereada, la lavada de platos. Y obviamente a esa edad, sin ningún compromiso familiar adicional más que existir, sí, claro, ¿no? Pues obviamente yo quería trabajar, no 48, 60 horas a la semana. O sea, hay que entender que hay
distintas necesidades de distintas personas que están embebidas en el mercado laboral y que no puede ser tan rígido, porque una vez que tú dices por decreto se va a acabar la corrupción o se van a acabar las 48 horas de jornada semanal, pues lo primero no va a pasar, pero segundo, si abres este espacio de discrecionalidad donde la autoridad, entre comillas, responsable verificadora, pues se va a dedicar a extorsionar para arriba y para abajo. Si quieres por las buenas razones, pero también abres un espacio muchísimo, muy grande para que no solo no ocurra, sino que matas la actividad económica legal, empiezas a generar estos espacios de extorsión y las y los trabajadores ni siquiera entran en esa conversación por las razones que estás mencionando. Y le das espacio a las empresas para que contraten por la vía informal. Bueno, si se puede decir contraten, pero es como, bueno, trabaja tú, te pago por fuera. Y ya la gente decide si le conviene trabajar más de 40 horas o no bajo ese esquema, ¿no? Entonces se abre una ventana de opciones increíbles. Porque además, entre otras cosas, cuando ahorita que mencionabas la empresa, pues uno se imagina una empresa, ¿no? No, hombre, las empresas de las actividades vinculadas al servicio y al comercio son empresas muy chiquitas. Mira, por ejemplo, hoy recientemente que salieron los datos de inflación de enero, ¿no? Recordemos que hay como varios elementos que nos preocupan. La inflación subyacente sigue para abajo, no suficientemente reducida, pero ahí va para abajo y vemos que los servicios son aquellos que todavía no acaban de ceder del todo. Van para abajo, pero se mantienen neciamente altos. Entre otras cosas, es porque justamente son unidades económicas muy chiquitas las que dan servicio a torterías, loncherías, restaurantes. Claro. No son 250 empleados por empresa, son entre 5 y 15, pon tú, las más grandes 50. Pero entonces cuando volteas a ver a la empresa, pues la empresa puede ser esta tortería o esta comida corrida de 5 personas, donde tal vez tiene dadas de alta en el IMSA 2, pero donde también se ve presionada por los incrementos a las obligaciones patronales y que pues igual no llegan a fin de mes si dan de alta a todos los demás. Entonces, como dices, simplemente es como si ignoráramos el problema, pero tampoco se trata de dejar fuera a los más de 26 millones de personas que sí trabajan en la formalidad, claro. ¿no? Entonces, no solo es el IMSS, son, digamos, el IMSS con sus 22 millones, sino todos los demás sistemas adicionales de seguridad social, los que estoy contabilizando ahí. Entonces, sí hay que ir encontrando como este margen y, sobre todo, siempre hacerlo progresivo, que es algo que no le gusta hacer a los legisladores porque les gusta colgarse la medallita de yo a favor de los derechos laborales, pero si no lo haces progresivo es garantía de que no vaya a ocurrir. Exacto. Ni la reducción de la jornada, ni el incremento del salario mínimo que se dio, el poder adquisitivo incrementó en 100% después de 5 años, lo cual estuvo bien, ni las pensiones, nada que no sea incremental, progresivo, que tenga en consideración estas distintas realidades, el tamaño de la empresa. Y creo que ese es un dato relevante. El 99% de las empresas o unidades económicas no son grandes. Sí, claro. Entonces hay que tomar eso en cuenta al momento de querer implementar este tipo de reformas, porque aunque las muy chiquititas son muy probablemente informales, 65% de las muy chiquititas son informales, pues de las medianitas solo es el 15%. Pero tampoco te quieres fastidiar a las empresas y a las personas que trabajan en esas empresas al subirle de buenas a primeras la temperatura de manera tan violenta, pues que las vayas a poner en jaque o que simplemente, pues a partir de ahora ya no contrato formal, como bien mencionabas. Exacto. Oye, Sofía, y detenernos un poco en el tema de informalidad, porque yo he visto comentarios en redes sociales, no voy a decir en dónde, pero por ejemplo, ¿no? De por qué se reporta la informalidad, o sea, si los informales no aportan, si no cotizan, si no, no pagan impuestos, o sea, tenemos como esas ideas muchas veces en la sociedad, pero ¿por qué es importante conocer la dimensión de la informalidad, por ejemplo, es formal? Ay, mira, primero que nada, porque lo formal no es como eres persona o eres perro. Eso es binario, no hay más. O sea, aunque quieras ser perro, nunca vas a ser perro, eres una persona. Cuando eres formal o tienes un empleo formal, probablemente vayas a pasar mucho tiempo de tu vida laboral en la formalidad, pero también muy posiblemente vayas a estar años de tu vida en un empleo informal.
porque el mercado laboral actual no es como en el que tenían mis abuelos, donde entraban a una empresa a los 18 y se jubilaban 40 años después con buenas prestaciones. Es un mercado laboral muy dinámico, es un mundo muy dinámico. Entonces hay que aprender todo el tiempo a hacer cosas nuevas, pero también hay muchas oportunidades, pero también hay poca estabilidad, pero también nacen empresas, se mueren empresas, me quedo sin chamba. Entonces creo que una de las grandes lecciones de Santiago Levy, primero que nada, es eso. No es que seas formal o informal, no. La persona es una persona y tiene en ese momento, en el corte, un 40% de probabilidad de estar en un empleo formal y un 55-60% de estar en la informalidad. Entonces, esa es la primera parte. Por eso tendría que importarte hablar de la informalidad. Claro. Segunda cosa, porque la informalidad pues también es un mundo de muchas ventanas, ¿no? Primero, por un lado, puede ser una empresa o una unidad económica informal. Trabajas en la economía informal. La mitad de las personas que trabajan dentro de esta informalidad laboral, ¿no?, grande que conocemos, que siempre decimos 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Bueno, la mitad trabaja dentro de la economía informal, pero de esa otra mitad que no, hay por lo menos 3 grupos. Primero, la mitad de la mitad, o sea, digamos un cuarto de la informalidad, trabaja en empresas y gobierno, ya sea como prestadores de servicios o por fuera o por el sobrecito, ¿no?, amarillo. Lo que tú quieras y mandes, pero están dentro de esta estructura formal. Sí, claro. Luego queda el otro cuarto, ¿no? El otro cuarto de la informalidad. Dentro de ese cuarto, más o menos la mitad son personas que trabajan en el sector agrícola, que tienen una dinámica laboral distinta. Sí, claro. Muchos son migrantes internos que tienen que moverse y desplazarse a distintos lugares. No quiere decir que hay que olvidarlos, pero tienen necesidades muy distintas a las personas que venden tortas o tamales en las esquinas de una ciudad. Y luego viene un segmento chiquito, pero también muy importante, de personas trabajadoras del hogar. Esas personas trabajadoras del hogar muy frecuentemente no tienen dada de alta su registro ante el IMSS y pues obviamente es un segmento del empleo doméstico, del empleo del hogar que no se valora y entonces pues como que dice, ay, me ayuda. No te ayuda. Trabaja contigo en tu casa haciendo las cosas que tú no estás haciendo para que tú puedas tener un trabajo en otro lugar. Entonces, como pueden ver, la informalidad no es así una bolsa y ya, sino que tiene muchas distinciones y las soluciones no son únicas y importa mucho entender la realidad y las necesidades de cada una de esas personas y de cada una de las unidades económicas que las emplean. Claro. Oye, Sofía, y es increíble, otra vez se nos fue el tiempo bien rápido. Tenemos nosotros un espacio que le llamamos El dato detrás del dato. En las encuestas de ocupación y empleo los últimos meses, ¿no?, ha sido como muy destacable el tema del incremento de la participación laboral femenina. Estamos en niveles históricos, cercanos a 46%. ¿Qué nos puedes decir tú de esa cifra? ¿Por qué primero es importante saber el porcentaje de mujeres que están con un empleo remunerado? ¿Y por qué es importante el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos? Claro. A ver, creo que a pesar de todos los pesares, nunca ha sido mejor momento para ser mujer que hoy en día. Tenemos claramente todavía problemas de violencia doméstica exacerbados, tenemos problemas de asignación de roles de género que impiden que tengamos más horas para poder salir a trabajar y buscar un empleo, lo que tú quieras y mandes. Pero el hecho de que más mujeres, 1, tengan más años de educación formal que los hombres, 2, puedan incorporarse al mercado laboral de su elección y 3, eventualmente puedan ascender en esta escala laboral, creo que es sumamente relevante. Este 46% que tú mencionas, pues es el 46% de las mujeres que están en edad de trabajar y que podrían estar buscando un empleo. En el caso de los hombres es 76%, números más o menos redondos. Ahí lo que tenemos es una confluencia de un país con un nivel de desarrollo como México, donde las mujeres trabajamos menos de lo que trabajan otras mujeres en países de niveles de desarrollo similar, pero va en el sentido correcto. 2, tenemos demasiados hombres trabajando, que tal vez habría algunos que tendrían que estar en la escuela, otros descansando porque están enfermos o son mayores o lo que sea. Entonces, como puedes ver, el hecho de que más mujeres se puedan incorporar al mercado laboral claramente les da o nos da una liberación económica y existencial importante, pero en términos sociales incrementa el bienestar, saca a los hombres que no tendrían que estar trabajando de esa necesidad del mercado laboral y número 3, pues realmente nos abre una posibilidad de tener una economía más grande,
22% más grande sería el PIB per cápita, digamos el tamaño de la economía que nos corresponde a cada uno por cabeza, si todas las mujeres en México trabajaran a la misma tasa que trabajan los hombres. Entonces, yo creo que no es solamente por las mujeres, es por todo el conjunto de personas que cohabitamos en este país. Sí, claro. Por la sociedad. Un tema económico, ¿no? Detrás de todo esto. Sin duda. Y deuda social, ¿no? Deuda social también intergeneracional, yo creo. Claro, ¿no? Claro. Porque los niños se van a beneficiar de una paternidad más presente. Exacto. Y no solamente de la educación materna. Exacto. Sofía, pues ya se nos fue el tiempo, pero antes de despedirnos, quisiera que nos contaras, ya nos contaste cuál fue tu primera chamba, pero algo que recuerdes de ese trabajo, algo que te haya gustado, una anécdota que te haya marcado. Mira, creo que más que una historia en concreto, quisiera compartirles lo increíble que es estar dentro de una cocina trabajando en Estados Unidos, donde la música que se escuchaba era en español, las risas eran en español, las instrucciones se daban en español. Pero el menú estaba en inglés. El menú estaba en inglés y cobraban en dólares, pero las propinas también estaban en dólares. Pero claro. Lo que le quiero transmitir a la gente es las personas que van y buscan un mejor futuro para sí, su familia y su contexto, tienen un doble valor. No dejemos que se vayan y no rompamos ese vínculo con ellas, porque las personas que trabajan en Estados Unidos, no importa su estatus migratorio, tienen un doble mérito por haberse ido y dejado todo lo que conocían, por haberse insertado en donde llegaron y por generar valor con lo que tenían. Entonces, pues ese sería mi mensaje. Qué buen mensaje. Y definitivamente no es sencillo. Bueno, Felipe lo ha vivido también. Sí, soy parte de familia migrante también, así que es bien interesante esa herencia y esa multiculturalidad y toda la riqueza que genera. Pero sí es un tema muy, muy, muy importante a nivel social. Y que nutre, al final también nutre los ambientes de trabajo, ¿no? Esta la diversidad. Sí, claro, diversa, sin ¿no? duda. De culturas, de generaciones. Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Felipe, pues nos despedimos. Sí, Sofía, muchas gracias. A los que nos escuchan también los invitamos entren ahí a mexicocomovamos.mx. Hay muchos datos de el mercado laboral. Ellos tienen una serie de semáforos económicos que son súper valiosos. Suscríbanse a su newsletter. Hay mucha información bien accesible para todas las personas que estén interesadas. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Nomás un fun fact: 6 de cada 10 personas que nos siguen son personas jóvenes. Entonces el lenguaje que usamos es interesante, es útil y es asequible, sin perder lo preciso de la información económica. Sí, léalos y léanos a nosotros, y síganos también en todos los podcasts del Economista y estén atentos a las nuevas entregas de El Coffee Break. El Economista, podcast.